Bueno, buenos días para todas las personas que se van a conectar a ver esta explicación. El día de hoy estamos haciendo la explicación de la fase 3, una actividad colaborativa de la materia enfoque cognitivo-conductual, donde por medio de un póster vamos a hacer el estudio de un caso. En este caso fue la película El Laberinto. Entonces, mi nombre es Ana Fernanda González Cala, mis compañeras dice Yurani Gómez, Melissa Sánchez y Viviana Pac. El nivel descriptivo de la película de Laberintos, entonces cuenta la historia de un chico de nombre Matías Clau, de una edad de 30 años, de sexo masculino, estado civil soltero, hijos no tenía, la profesión era inspector de policía y psiquiatra. Nivel de estudios secundarios, el nivel sociocultural económico era estrato 2. Procedencia geográfica, venía de una familia de recursos medios, pues lo que muestra de su casa materna era una casa muy sencilla, en la explicación de la película. Es hijo de una madre que es accedida carnalmente y a su vez es abusadora, con problemas mentales, ya que él nace producto de un abuso. Cuando cumple la edad de 7 años, desarrolla un trastorno de personalidad múltiple, cuando sorprende a su madre teniendo relaciones con un hombre que está encadenado y luego lo asesina enfrente de él, donde su misma madre lo encadena usando siempre un juego de dados sobre el cual le permite dejar al azar la vida de su propio hijo. Es por eso que Clau llega a cometer 27 homicidios, donde cada personalidad, de cada persona eran 7, que se peleaba en control a su cuerpo y a su mente. En este caso fueron hombres y mujeres. El motivo de la consulta de Clau es un paciente, bueno, que acude a consulta, ya que desde la edad de 7 años viene presentando problemas de personalidad. No se relaciona con mujeres, intentó suicidarse varias veces, ignora la existencia de las demás personas a su alrededor. Es impulsivo, responde con ira, manipulador y controlador. Es agresivo la mayor parte del tiempo cuando se manifiesta de manera consciente e inconsciente. Cuando se le hacen preguntas acerca de Clau, de la infancia de él, es allí donde sufre las alucinaciones y visiones de 7 personalidades. Tiene algunas, tiene lagunas mentales, presenta síntomas de esquizofrenia, continúa con conductas desafiantes, confunde el pasado con el presente. Se evidencia que su nacimiento es producto de una violación. Cuando se va a dar inicio con la terapia, el paciente se torna siempre agresivo con el psiquiatra y en repetidas ocasiones abandona la consulta. Es por eso que se busca la manera más acorde de poder dar inicio con las consultas donde el mismo paciente decide expresarse, pero inicia con las diferentes personalidades a actuar y a decir palabras y acciones donde culpa su actuación a ello. Eh, que habla con, bueno, donde manifiesta que las personalidades que hablan con Clau es perder el tiempo. Presenta también amnesia, ya que tiene un problema con la memoria y no es capaz de narrar los hechos del pasado. Bueno, Síntomas continúo yo. desvalorizados. ¿Sigo yo? ¿Sigues tú, Fer? Súbela un poco, Liz, por Sí, sigo yo. sigue el genograma. Bueno, Como las podemos condiciones, observar, no, Fer, a mí me toca el genograma. ¿Sí? ¿Puedo hablar? Vale. Bueno, entonces a mí me tocó lo que son las condiciones familiares y el genograma y las condiciones relacionadas. Bueno, entonces aquí podemos observar el genograma del caso, que, bueno, el agresor vendría siendo pues el cuadrito con el X, que es el agresor violador, que vendría siendo el padre de Matías Claus, ¿sí? El padre en el genograma lo ponemos aislado porque es una persona que nunca ha estado presente, nunca ha estado en su círculo, entonces, y como es una persona agresora, entonces, esa parte. La madre, el círculo la ponemos en X porque ella muere
la, la línea curva que tenemos abajo del padre y la madre, que es una relación quebradiza, es una relación entre padre y madre que no funcionó y viene de una agresión. La madre que se ha encargado de Klaus, la relación también ha sido quebradiza por los diferentes abusos, por la relación disfuncional que tienen y conflictiva. Abajo tenemos a Klaus, la persona de 30 años, psiquiatra, y pues es una persona con problemas psiquiátricos, por eso se pone el cuadrito abajo. Ese es el genograma. Bueno, vamos a hablar de las condiciones familiares. Vivía con madre y era abusiva y manipuladora. Su madre muere y queda solo pues él queda viviendo solo en un apartamento. Condiciones sociales, ejercía de profesión inspector de policía y psiquiatra. Condición académica, de profesión psiquiatra y ejercía pintura para canalizar sus ideas. Condiciones afectivas y sexuales, conflicto sexual, vivía solo, no tenía gusto ni por mujeres ni por hombres. Condiciones biomédicas, presentaba trastorno social, presentaba bipolaridad, tiene malas relaciones personales con el mismo sexo, baja tolerancia y se distrae. Condiciones laborales, se desempeñaba como inspector de policía y psiquiatra. Doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, la historia del problema o historia relacionada con el problema habla sobre un muchacho, un chico, Matías Claudio, que desde muy pequeño comienza a ver y presenciar episodios protagonizados por su propia madre, ya que ella era una asesina en serie, seducía a los hombres, esa era su manera de cómo matar a estos hombres, y en el momento cuando estaban en el acto sexual los asesinaba y el niño presenciaba todos estos actos de abuso y asesinato. Finalmente su madre fue llevada a la cárcel y allí se suicidó. Su hijo Matías creció desarrollando un trastorno de personalidad múltiple debido a todo lo que vivió en su niñez con su madre, pero por encima de todo, él amaba a su madre. Estaba obsesionado con ella y creía que lo que ella había hecho era bueno para él. Así creció y estando en su vida adulta, presenciaba o personificaba en sus personalidades una en especial que lo identificaba mucho y era el Minotauro, que se relacionaba mucho con la historia de él, ya que este personaje griego, que también fue producto de una violación, este niño también fue producto de una violación y actuaba de la misma manera que el Minotauro cuando esa personalidad salía a flote. Ese tenía una historia muy parecida a él y cuando se manifestaba en él cometía mucho daño, especialmente contra él mismo, se hacía mucho daño hacia sí mismo. Los síntomas verbalizados por el paciente y el posible diagnóstico. Primero, uno de los síntomas era la personalidad múltiple. Presentaba aproximadamente 7 personalidades. También negaba los hechos, negaba los crímenes. Cuando le preguntaban que por qué lo había hecho, él decía que nunca lo había hecho. Y le echaba la culpa a las otras personalidades. Autolesiones personales, cuando aparecía el Minotauro en su personalidad se autolesionaba, había maltrato físico hacia él mismo y lo mantenía atado a lo mantenían atado a una camilla porque la fuerza que ejercía era mayor que él mismo. Autoritariedad con los demás pacientes. Le decía a sus compañeros o a los pacientes que estaban dentro del lugar psiquiátrico que le llamaran doctor y que hicieran lo que él decía. También presentaba escape, intentaba escaparse de cualquier lugar y sobre todo del lugar psiquiátrico. Ataque de pánico y ansiedad, cuando recordaba a su madre, pues se veía en el espejo y veía a otro tipo de personas. Bueno, los posibles diagnósticos, el diagnóstico principal es el trastorno de la personalidad esquizotípica. Esto basado en el DSM-5, en el cual podemos ver que el paciente pues presenta varias personalidades, las cuales no son muy comunes y este tipo de diagnóstico no es muy común eh, en la parte psiquiátrica. Se manifiesta más o menos de 10 pacientes, 2 casos de esos 10 pacientes. No es muy común ver este tipo de diagnósticos.
El diagnóstico secundario es la esquizofrenia paranoide, la cual su madre también la sufría, y pacientes con antecedentes familiares de esquizofrenia pueden llegar a padecerlos. El siguiente diagnóstico es un trastorno de identidad disociativa, ya que en ninguna de las personalidades que él presentaba alguna atracción por alguien o era fácil de relacionarse. Trastorno bipolar y trastorno relacionado no especificado. El trastorno bipolar es ante las diferentes igual personalidades y porque él llegaba a quererse hacer algún daño en algún momento. Y el trastorno de estrés postraumático, debido a toda la parte que vivió siendo un niño, lleva a generar un estrés y a llevar ese tipo de personalidades esquizotípicas. Todo esto lo basamos en las referencias. Aquí podemos ver el link de la película Laberintos y el DMS5. Listo, por esto damos por terminado la fase 3 colaborativa, tipo póster. Vamos a dejar el link en YouTube para que lo puedan observar.